Bueno, vamos a orar para empezar. Señor, en esta hora quiero darte gracias por el privilegio, Señor, de poder darnos tu palabra, Señor, para equiparnos y prepararnos, Señor, y para hacernos crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Señor, y en esta hora quiero poner mi vida delante tuyo, Señor, para que vos me tomes de tu mano, Señor, y que podamos, Señor, en este día pueda ser un canal, Señor, para poder compartir, Jesús, lo que vos querés hablar, Señor, de cómo nos tenemos que preparar para la hora que viene, Señor, porque realmente vienen tiempos difíciles. Señor, vienen tiempos difíciles, Señor, y necesitamos ser sabios. Necesitamos ser prudentes, Señor, necesitamos aprovechar bien el tiempo, Señor, y tomar de cada consejo que tú nos has dejado en la palabra. Señor, y te pido en esta hora, Espíritu Santo, que alumbres los ojos del entendimiento. Señor, que nos des un espíritu de revelación y sabiduría para conocerte. Jesús, el fin de todas las cosas es poder conocerte, es poder ver tu corazón, Señor, es poder conocer tu plan, pero el fin de todo, Señor, es poder ver tu corazón, es ver tu persona, es ver tus afectos, Señor. Y en este tiempo, a través del conocimiento y el entendimiento, Señor, queremos tocar tu corazón, Jesús. Queremos tocarte, Jesús. Queremos, Señor, indagar, Señor, y ir más profundo, más profundo. Queremos inquirir, Señor, en tu templo. Señor, queremos inquirir en estos momentos que vos nos regalás para ver tu palabra, Jesús, verte en tu palabra. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de todas las cosas, Señor, y que nos abras las Escrituras en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, en esta ocasión les quería hablar acerca de un tema que lo titulé Vamos a vencer. Sí, vamos a vencer y vamos a ver cómo Jesús nos dejó un consejo tan práctico y que es un arma muy poderosa. Sí, un arma muy poderosa para transitar estos últimos tiempos que son oscuros, ¿sí? Los días que vienen dice que son malos, ¿sí? Necesitamos ser sabios, ¿sí? Necesitamos velar, necesitamos estar despiertos, necesitamos pararnos, ¿sí? Y Él nos da consejos prácticos para poder pararnos, ¿sí? Y me gustaría que vayamos a Mateo 24 y vamos a leer a partir del versículo 3 al 14. En el versículo 3 dice: Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y me encanta ver el versículo 3, ¿sí? Los discípulos diciéndole a Jesús: Jesús, decinos. Jesús, queremos saber. Jesús, no queremos ser ignorantes de lo que tiene que suceder para que tu reino venga, tu reino eterno venga a establecerse en la tierra. No queremos ser ignorantes, ¿sí? Queremos saber, decinos Jesús. Y yo creo que Dios está despertando, ¿sí? Está despertando nuestro corazón a ser entendido, ¿sí? Él está despertando una urgencia en nuestro corazón de querer conocer, ¿sí? Y no conocer para volvernos más estudiosos, sino conocerlo a Él, ¿sí?
porque es lo que nos va a sostener y lo que nos va a mantener, ¿sí?, en los tiempos más críticos y más difíciles. Por eso yo creo que Dios está levantando a esos entendidos. Creo que Dios está despertando a sus hambrientos, porque aún esa hambre de querer sentarse a la mesa con Jesús y decirle, decinos, Jesús, queremos saber. Y me imagino esto, ¿no? Los discípulos no eran gente de estudio, no era gente que tal vez podía comprender fácilmente, ¿no? Pero en ellos había un hambre, ¿sí? Había un querer conocer una faceta más de Jesús, ¿sí? Y ese es el hambre que ellos tenían, y vemos que la respuesta de Jesús es empezar a contarle todos estos acontecimientos que tenían que suceder, ¿sí? Y yo creo que en el nombre de Jesús Dios está despertando, ¿sí? En diferentes partes del mundo. Si te sentís solo en tu iglesia y decís, ay, nadie entiende lo que yo estoy conociendo de Jesús, no te alarmes, porque sos un privilegiado, sos una privilegiada, porque hay hambre en tu corazón, y Dios quiere responder a esa hambre y a esas preguntas que hay en tu corazón. Dios las quiere responder, ¿sí? Este es el tiempo, creo que Dios está quitando velos, ¿sí? Y está dejando conocer su corazón, ¿sí?, a través de su plan. Y me gusta que lo primero que le dice Jesús, antes de hablarle de los acontecimientos, Él los prepara y les dice, miren que nadie los engañe, ¿sí? Que nadie los engañe. Y esto nos hace ver que la prioridad de Jesús es más que no te agarre un tornado, que no te agarre un desastre natural. Creo que el corazón de Jesús está más interesado en que no caigamos en engaño, porque parece ser que es lo más importante, ¿sí? Que el engaño va a ser una trampa, una artimaña de Satanás, ¿sí? Que le va a dar resultados, ¿sí? Como veíamos en el versículo 10 que decía, muchos tropezarán entonces, ¿sí? Muchos tropezarán por causa de todo esto que va a estar pasando, ¿sí? Muchos van a tropezar. Y esta palabra tropezar en el original es la palabra escandalón, ¿sí?, que significa trampa, ¿sí? Y estas son las trampas que Satanás va a traer, y ahora la vamos a ir viendo. Una de ellas es el engaño, que es lo que Jesús le advierte al principio, ¿sí? Miren que no los engañen. Y vemos Colosenses, vamos a ir a Colosenses 2, porque me encanta porque Pablo lucha por esta iglesia, ¿sí? Él va preso por Cristo, sabemos que padece por Cristo, y una de las cosas que él siempre está enseñando es esto, de que conozcan a Jesús, conozcan la esperanza a la cual fueron llamados, conozcan, como les decía a los efesios, ¿no? En Efesios 1 le dice, oro para que tengan un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo, que sus ojos sean abiertos para conocer la esperanza a la cual fueron llamados, ¿no? Y en este Colosenses 2 vemos que él le dice, el versículo 2 del capítulo 2 dice, lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Parece que Pablo tenía muy claro esto, de que necesitábamos el conocimiento. Y realmente él se refiere a esto, ¿no? Las riquezas del pleno entendimiento. Él podía ver que el conocimiento del misterio de Dios, el misterio de Cristo y del Padre, ¿sí?, el misterio de su voluntad y de su plan, ¿sí?, era sumamente importante porque nos iba a librar de todo engaño. ¿Sí? Esto es lo que nos iba a parar literalmente en la roca, para no ser movidos, ¿sí?, en medio de la tormenta, en medio de los sacudimientos, ¿sí? Lo único que nos iba a poder sostener era el conocimiento, dice, el pleno entendimiento, ¿sí?, a fin de conocer el misterio de Dios y Padre, ¿sí? Porque dice que aún todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidas en este misterio, ¿sí? En este misterio está toda la riqueza, ¿sí?, y la sabiduría. ¿Buscamos sabiduría? ¿Buscamos ser sabios?
necesitamos el conocimiento del plan de Dios, ¿sí? Es sumamente importante. Me encanta también, creo que es Jeremías 9:24, cuando dice, si hay alguien que ha de alabarse, ¿sí? Que pueda alabarse de conocerme y de entenderme, y de que yo hago justicia, juicio y misericordia, ¿sí? A la tierra, ¿sí? Misericordia, justicia y juicio, dice, que Él hace. Y me encanta esto de que podamos entender que cada una de las cosas, acontecimientos que ahora Jesucristo empieza a enumerar en Mateo 24, son parte aún también de esos sellos, ¿sí? Que Él va a soltar, que el Cordero va a soltar en Apocalipsis 5, ¿sí? Que podamos entender que es parte de su misericordia, de su justicia y de su juicio, ¿sí? Y tiene que ser nuestra gloria. Yo realmente, para mí hoy, se lo he dicho a mis hermanas, se lo he dicho a mi esposo, para mí el mayor tesoro que hoy tengo, el tesoro invaluable, el oro invaluable para mí es el conocimiento de Cristo, ¿sí? Porque como vamos a ver, Dios nos quiere empezar a despojar de todas las cosas, ¿sí? Dios nos va a despojar, nos va a sacudir de todas las cosas, ¿sí? Y lo único que va a quedar inconmovible es el conocimiento que tengamos de Él, ¿sí? De su corazón, es lo que nos va a sostener, ¿sí? Vamos a volver a Mateo 24. Entonces, seamos personas que buscamos entendimiento, ¿sí? Luchemos por esto. Cuesta, ¿sí? Cuesta, porque realmente cuesta a veces ponerse a leer y cuesta, pero vale la pena, ¿sí? Vale la pena porque entiendan que estamos encontrando la perla de mayor valor, ¿sí? El conocimiento de Cristo es la perla de mayor valor, ¿sí? Y vale la pena realmente venderlo todo y darlo todo por conocerlo más a Él, ¿sí? El versículo, me fui, perdón, 24. En el versículo 6 él dice, oiréis de guerras, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y yo realmente leo esta frase y lo leo con el corazón tierno de Jesús, ¿sí? El corazón pastoral de Jesús, de no tengan miedo, todas estas cosas están por venir, yo les quiero contar de todo lo que va a venir, pero no se enfoquen en eso, no tengan miedo, no se turben, porque todo esto es necesario, tiene que acontecer, todo esto es necesario. Y saben, cuando él empieza a hablar de las guerras, de los reinos que se levantan, ¿no? Reino contra reino, el hambre, los terremotos en diferentes lugares, ¿sí? Y aún la persecución. Y todo, me encanta que él les habla de esto, de no se turben, no tengan miedo, porque hay un plan detrás de todo eso, ¿sí? Yo les quiero contar que tengo un plan a través de todo eso, que yo soy ese buen pastor y aún soy aquel que quiero arrancar y despojarlos de todo este amor al mundo, de todo lo que están arraigados, de las cosas de este mundo, ¿sí? Y yo puedo ver este escenario hermoso, ¿sí? Este escenario hermoso en el sentido de que todo mal, ¿no? Nuestra economía va a ser quitada la paz, de hecho es uno de los sellos que el Cordero tiene que desatar, ¿sí? Quita la paz, ¿sí? Hay guerras, hay desastres, hay caos. Pareciera que en las calles no va a haber esperanza, la tierra va a ser desolada realmente. Esto lo podemos ver en Isaías 24, cuando habla que la tierra enfermó y por causa de que está enferma van a venir muchos juicios, cosas muy duras. Dios va a sacudir, como que va a agarrar la tierra y la va a sacudir así y va a sacar todo lo que es movible para que solamente quede lo inconmovible, ¿sí? Pero aún puedo ver a este pastor que nos está amando, ¿sí? Él nos está amando. Y yo puedo ver en esto al Cordero de Apocalipsis 5, ¿sí? Ese Cordero que se pone en pie y toma el rollo de la mano del Padre, ¿sí? Y Él les dice, yo voy a ir, yo
voy a tomar este rollo, lo voy a abrir, porque soy un cordero, porque tengo corazón de cordero, porque yo no busco la destrucción del mundo, yo tengo misericordia, yo traigo justicia, pero tengo misericordia. Aún como dice Isaías 26, por medio de los juicios, los moradores aprendan justicia. Y Él es ese cordero, ¿sí? Ese cordero que va a administrar la ira de Dios y los juicios de Dios, ¿sí? Yo mientras veo este cordero puedo ver que administrando, aún desatando sus sellos, Él tiene ese corazón lleno de amor, ¿sí? Y aún ese amor que nos habla 1 Corintios 13, ¿sí? Que no busca nada, ¿sí? Él no busca lo suyo, él no hace nada indebido. Él es benigno, ¿sí? Su amor es benigno, ¿sí? Y que no hay nada en Él que pueda hacerlo para perjudicarnos, porque Él no está buscando su propio beneficio, sino que Él aún nos quiere beneficiar. En medio de cada juicio, Él nos va a beneficiar, ¿sí? En medio de este sacudimiento, Él nos quiere beneficiar a nosotros, ¿sí? Y me encanta que Él nos deje ver su corazón en medio de esto, ¿sí? Yo puedo sentir este tono de Dios, de decir, no te turbes, no tengas miedo porque esto es necesario. Es necesario. Y lo puedo ver en la vida de Job, ¿sí? Todos conocemos la historia de Job, ¿no? Como Satanás se presenta delante de la presencia de Dios, ¿no? Y le dice que quiere tocar Dios le da permiso a Satanás para tocar la vida de Job, ¿no? Y le dice, bueno, toca todo, su familia, sus bienes, todo, pero no toques su alma, ¿no? Y yo veo que aún en ese tiempo, en este escenario, ¿sí? En estas dinámicas de sacudimiento de Mateo 24, puedo ver cómo Él nos va a ir despojando como hizo con Job, ¿sí? A Él dice que su familia, sus hijos murieron, ¿no? Todo muy trágico, parece bastante fuerte, ¿sí? Y vemos cómo toda esta transición, aún sus amigos hablándole, aconsejándolo, ¿no? Y aún hay un corazón recto dentro de todo, hay un corazón, ¿no? que quiere de Dios. Y me encanta que cuando termina todo esto de que Dios lo despoja de todo, aún físicamente, ¿sí? Aún su reputación, eso es lo que me llama la atención, que hasta su reputación va a ser es tocada, ¿no? Y yo todo esto podía ver como una sombra de nosotros, ¿sí? Como nuestra reputación va a ser tocada en aquellos tiempos, ¿no? Los hijos de Dios, ¿sí? Los escogidos. Tal vez nos toque morir como malhechores, tal vez no nos van a creer y nos van a tomar de locos, ¿sí? Y nuestra reputación Dios la va a consumir y no vamos a tener de qué agarrarnos, ¿sí? No vamos a tener de qué agarrarnos de nuestra reputación y aún de nuestros bienes, de nuestra familia, no lo sabemos, ¿sí? Y vemos cómo Dios procesa la vida de Job y él termina diciendo en el capítulo 43, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo puedo ver que todo este proceso es como que sí, conocemos a Dios hoy en partes, pero aún va a llegar que literalmente vamos a poder verle cara a cara, ¿sí? A sus ojos, vamos a poder ver a ese hombre cara a cara. Entonces nos damos cuenta que si ese proceso valió la pena, el proceso de Job, ¿no? Que en sí Dios nunca lo dejó. Los ojos de Dios nunca se fueron de la vida de Job. De hecho, dice que después de todo esto que le pasó, cuando él pudo reconocer esto, dice que a él se le fue todo lo que él tenía, sus bienes, tuvo su familia, ¿sí? le fue retribuida, ¿sí? Y aún mucho más de lo que él había perdido. Y aún esto es lo que nosotros nos va a tocar, ¿sí? Dios despojándonos, como Jesús diciéndonos, es necesario, te tengo que sacar estos ídolos, tengo que sacar esto que conforta tu vida, necesito sacar todo esto en lo que vos confías hoy, quiero desarraigarte, quiero desnudarte, quiero quitarte todo por completo, para que solamente la única fuente a la que acudas es solamente a mí, que tu amor sea solamente para mí, ¿sí? Puedo ver a este buen pastor diciendo, es necesario que todas estas cosas les acontezcan, ¿sí? Y ese cordero, ¿sí? Ese cordero que me encanta que aún con ese cordero es el que administra la ira de Dios, ¿sí? No busca lo suyo, ¿sí? No está buscando beneficio, sino que nos busca beneficiarnos a nosotros, ¿sí? Y esto nos tiene que enamorar más de Él, ¿sí? Esto nos tiene que llenar más de confianza, ¿sí?
porque es lo que Él va a hacer, ¿sí? Y una de las cosas que me llamaba la atención es que en este contexto, dice que en el versículo 14 terminamos diciendo, en el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Aún en este contexto, Dios es aquel hombre de cabellos blancos, ¿sí? Jesucristo es el mejor creador de la historia, ¿sí? Y en este contexto tan fuerte, ¿sí? Tan abrumador que vamos a estar viviendo, dice que este evangelio va a ser predicado, el evangelio del reino. No el evangelio del poder, no el evangelio de la prosperidad, no el evangelio de todo te va a ir bien, sino el evangelio del reino, del rey que viene, ¿sí? Del rey que une cielo y tierra, el rey que posa sus pies sobre la tierra y que llena toda la tierra del conocimiento de su gloria y que puede sanar y transformar todas las cosas. Y me encanta que vamos a estar clamando por este rey, ¿sí? No solamente que vamos a estar clamando, sino que vamos a estar anunciando, ya viene el rey, prepárense, porque Él es el único que puede ponerle fin a todo este caos, a estas hambrunas, a esta persecución, a estos desastres naturales. No hay hombre, no hay anticristo, no hay falso profeta, no hay hombre, ¿sí? No hay gobernador en este mundo que va a poder terminar y ponerle fin a todos estos desastres, a este caos. Pero sí hay uno, ¿sí? Es ese rey que está viniendo, ¿sí? Y es en este contexto que vamos a predicar el evangelio de este reino, de esa nueva Jerusalén tocando el cielo, ¿sí? Tocando la tierra una vez más. Sí, uniendo cielo y tierra. Y me acordaba de la tentación de Jesús, ¿sí? La tentación de Jesús en Mateo 4. Que Él fue tentado en estas trampas, ¿sí? Él pudo vencer esas trampas, ¿sí? Que Satanás le puso, porque Él también fue tentado, ¿sí? Y me anima mucho esto de poder ver que Jesús venció y es aquel Jesús que nos va a llevar a vencer, ¿sí? Y yo puedo ver a Jesús venciendo las trampas de Satanás y puedo ver a Jesús pensando en ese momento mientras vencía, pensando en la iglesia de los últimos tiempos, diciendo, ellos van a estar venciendo, ellos van a tener la misma respuesta que yo tengo en este momento. Todo lo que estoy haciendo vale la pena porque aún ellos también van a vencer como yo vencí. Y vamos a leer Mateo 4, que conocemos estas tentaciones, pero vamos a leerlas, ¿sí? Dice en el 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y me encanta porque pensaba, ¿no? En los últimos tiempos, la iglesia de los últimos tiempos, cuando no tengamos para comer, ¿sí? No tengamos más alternativa que tener que ponernos una marca para obtener cosas, para obtener privilegios y comida. Puedo ver esta iglesia venciendo, ¿sí? A mí me encanta porque Jesús dice que sintió hambre. Para mí es muy clave, Él sintió hambre, porque a veces uno piensa, bueno, Jesús era Dios y no iba a pecar. Pero aún en su humanidad tenía hambre, ¿sí? Y podría haber convertido ese pan. Pero su respuesta fue, mi comida no es solamente física, hay algo que puede sostener mi vida, ¿sí? Que es más grande, que es mayor que lo que naturalmente puede sostenerme. Hay algo mayor y es la palabra que sale de la boca de Dios. Y yo puedo llevarlo a que nosotros que hoy nos estamos preparando, ¿sí? Y a aquellos que hoy se están preparando, ¿sí? Hay tantas promesas que tenemos que nos van a sostener,
¿sí? Y que no vamos a vivir por una comida externa, porque sabemos que aún tal vez tengamos que comer y si comemos nos pone una marca y vamos a morir. Pero tenemos una comida, un alimento, ¿sí? Que nos va a sostener, y esas son las promesas que tenemos de parte de Dios, ¿sí? Una de las promesas, como veníamos aprendiendo con las chicas, es ver la nueva Jerusalén que va a descender. Es lo más glorioso que jamás hemos visto y es lo más hermoso que vamos a experimentar, donde ya no habrá llanto, donde ya no va a haber hambre, donde no va a haber dolor, ¿no? Entonces esas cosas nos van a sostener, nos van a sustentar, ¿sí? Y vamos a ser como Jesús, vamos a ser esa iglesia en medio del desierto que le va a decir, no solo del pan vivimos, sino que de todas las palabras que salen de la boca de Dios son las que nos sustentan y nos alimentan hoy, ¿sí? Y vamos a vencer, ¿sí? Vamos a vencer, así como Jesús venció esa tentación, la vamos a vencer. Me encanta cuando dice, otra vez lo llevó el diablo, en el versículo 8, perdón. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorás. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Pero me encanta esto de Satanás ofreciéndole a Jesús toda la gloria, ¿sí? Del mundo, ¿sí? Lo que aún nuestros ojos pueden ver, ¿no? Hoy nosotros también buscamos la gloria, ¿no? de los hombres, porque esto está en el orgullo del hombre, ¿sí? La gloria, lo que piensan, nuestra reputación, ¿sí? Pero me encanta que Satanás le ofrece todo esto a Jesús, y Jesús, conociendo de antemano, ¿sí? Siendo un entendido, conociendo el plan de Dios, él sabía que iba a recibir todas estas cosas, ¿sí? Que había algo mayor, pero todo esto iba a suceder bajo la obediencia y la sumisión al plan de Dios, ¿sí? Y vemos cómo Jesús se somete y se humilla, ¿sí? Por medio de la humildad, Él toma los reinos de la tierra, que sabemos que Él es el rey de toda la tierra, ¿no? Que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y me encanta porque Jesús no tomó atajos, ¿sí? Él tuvo esta tentación de tomar un atajo, ¿sí? Pero Jesús no tomó atajos, sino que Él tomó su cruz, ¿sí? Él tomó su cruz, Él menguó a su deseo, a su voluntad, y Él dijo no. La metodología del Padre es por medio de la humildad. Porque aún, como nos dice Mateo 5, ¿no? En el Sermón del Monte, que los que van a heredar la tierra son los mansos y los humildes. Y Jesús dijo no. Prefiero la humildad, prefiero la mansedumbre, ¿sí? Y prefiero obedecer, aunque me duela que me traicionen, aunque me duela que tengan que tratarme de ladrón y me maten en una cruz, aunque mis amigos me traicionen, aunque se burlen de mí, aunque nadie crea en mí, muy pocos crean en mí, aunque mi nombre va a ser burlado por muchos años, por más de 2000 años, yo elijo la voluntad de Dios, elijo amar la voluntad del Padre, elijo la cruz y dejo todo atajo. Y esto es lo que aún Dios nos invita, ¿sí? Y cómo vamos a vencer, ¿sí? Esta tentación de querer buscar la gloria o lo momentáneo, ¿sí? Lo que Satanás hoy nos ofrece, lo vencemos tomando nuestra cruz, ¿sí? Y humillándonos y tomando la voluntad del Padre. Así como Jesús venció, nosotros también vamos a vencer, ¿sí? Tomando nuestra cruz. Entonces quiero animarte, para repasar esta parte, quiero animarte a que puedas ver al Cordero, ¿sí? Puedas ver al corazón del Cordero, que puedas ver al buen pastor que nos está diciendo, necesito podarlos, necesito desarraigarlos, ¿sí? Porque hay algo que es duradero, hay algo mejor. Él nos dice, quiero llevarlos a una era que es mejor que esta, ¿sí? No se deslumbren, no se dejen llevar por lo que sus ojos ven, ¿sí? En Mateo 24 vimos que lo primero que Dios los alerta es el engaño, ¿sí? El engaño
el engaño, el temor, no se turben, no tengan miedo. Si ustedes conocen el misterio de mi voluntad, si ustedes conocen que hay una transición para llevarlos de lo perecedero a lo eterno, hay una transición y necesito despojarlos y desarraigarlos. Entonces, no se turben, no tengan miedo, ¿sí? Confíen. Y también vemos la lujuria, ¿no? Vamos a ir a 1 de Juan 2, 16, 17. Vamos a leer del 16, 2:16. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y queremos ser de aquellos, ¿sí?, que hacen la voluntad de Dios, pero para hacer la voluntad de Dios necesitamos entender, ser entendidos, ¿sí? Escudriñar en su corazón, ¿sí? Para ser libres, porque aún por lo que vemos es el entendimiento, primeramente nos libra del engaño y nos libra del temor, ¿sí? Y vemos que el entendimiento aún nos libra de los deseos de los ojos que son temporales, porque dice el mundo, los deseos de este mundo y los deseos de los ojos van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios es el que va a permanecer para siempre, ¿sí? Y cuando nosotros entendemos su plan, cuando tenemos entendimiento, ¿sí?, de su corazón, hacia dónde nos quiere llevar y lo que Él quiere hacer, cuál es el fin de todas las cosas, de que Él quiere estar con nosotros, ¿sí?, de que Él quiere que le amemos sin ninguna restricción, sin ningún obstáculo, ¿sí? Cuando entendemos que ese es el corazón, que ese es el fin, ¿sí?, y que tiene que haber una transición para llevarnos a ese lugar, ¿sí?, entendemos y hacemos su voluntad, colaboramos con su voluntad, vivimos para hacer su voluntad, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver cada una de las aflicciones como una puerta para entrar a su reino, ¿sí?, para heredar su reino. Y esto lo vamos a ver en Hechos 14, 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, Pablo los estaba animando, este era el ánimo que les daba. No tengan miedo de las pruebas. Si ahora vamos a ver Santiago, vamos a ver otros versículos que hablan acerca de estas pruebas, estas aflicciones, ¿sí?, que las vemos más detalladas en Mateo 24 y aún en Apocalipsis 6, cuando habla de los sellos y todo lo que va a pasar en los últimos tiempos, pero tenemos que verlo como una oportunidad para entrar al reino de los cielos, ¿sí? Entonces me encanta porque la Biblia es tan clara y a veces estamos en esta mentira y en esta confusión de que todo tiene que estar bien. Y me encanta Lucas 21, que él dice en un momento, y lo podemos buscar, Lucas 21. Hablando también en esto, en el contexto de las dinámicas que van a suceder cuando regrese el Hijo del Hombre. Dice, en el versículo 25 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Angustias de las gentes, confundidos a causa del bramido del mar y de las olas. Va a haber mucha confusión, ¿sí? Va a haber mucha confusión. Y me gusta el versículo 34, vamos al 34, dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez,
y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. En el 36 dice, velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, primeramente él dice, velen para que esto no los tome de sorpresa. Y parte de velar, que es mantenerse despiertos, sobrios, ¿sí? Sin estar embriagados del vino de este mundo, ¿sí? Es tener entendimiento, ¿sí? El entendimiento nos vuelve sobrios. Cuando nosotros conocemos que es hora de despertarse, que la noche está avanzada, nos volvemos sobrios, ¿sí? Al volvernos entendidos, cuando velamos, aún nuestros sentidos, ¿sí? se despiertan, ¿sí? Y estamos esperando aquel día. Me encanta porque dice que procuremos estar de pie, ¿sí? Y me encanta que aún los entendidos vamos a permanecer en pie, ¿sí? Vamos a permanecer en pie. La manera de recibir al Hijo del Hombre, al Rey de Reyes y Señor de Señores, es por medio del entendimiento, y esto nos va a hacer estar en pie. Mientras que vimos en el versículo 25 de Lucas 21, que decía que aún mucha gente va a estar confundida, angustiada. Va a haber una iglesia que va a estar de pie, ¿sí? De pie, esperando al Hijo del Hombre. No va a estar sorprendida, sí, por todas las cosas que van a estar pasadas, sino que va a estar de pie porque ya sabe, ¿no? Ya sabe lo que ya Dios había determinado para ese tiempo. Él dice en el Lucas 21, en el versículo 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Y hay un contraste tremendo, ¿sí? Entre estar erguidos y mientras que muchos van a estar, ¿qué está pasando? Locos, ¿no? O en otras escrituras, partes de las escrituras dice que muchos van a estar con dolores como si fueran las mujeres que están encintas por lo que va a estar pasando, por las presiones que va a haber, ¿sí? Nosotros vamos a estar erguidos, ¿sí? Erguidos. Y vamos a decir, y capaz que ya sé que físicamente no lo vamos a estar haciendo, pero no va a haber una postura de nosotros en temor de escondernos. ¡Ay, no, Dios, que venga el rapto y que nos lleves antes de todo esto que está pasando! No. Va a haber una iglesia entendida que va a actuar. Como leíamos, ¿no? Hoy los entendidos se esforzarán y actuarán. O sea, vamos a estar actuando y forzados. No vamos a hacer esa iglesia en temor. Y bueno, ya está, poneme la marca y ya está, porque no quiero sufrir y padecer. No, ya vamos a estar preparados, ¿sí? Y vamos a actuar y vamos a cumplir ese deseo de Jesús en Mateo 24, 14. Que este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, ¿sí? No vamos a estar escondidos, sino vamos a estar predicando, sabiendo que nos van a perseguir, pero entendiendo que vamos a anunciar que ya el Rey viene a ponerle fin a todo esto que está pasando. Pongan sus ojos, levanten su mirada, erguíos, levanten su mirada, si no tengan miedo. Y vamos a leer Santiago 1. En el versículo 2 dice, hermanos míos, gozaos, sí, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea que cuando seamos entrenados en todas estas pruebas, debemos gozarnos porque entendemos que estamos siendo entrenados para ser perfectos, para ser cabales, para no movernos cuando llegue el día malo, nada nos mueva, ¿sí? De lo que creemos. Así que estamos siendo entrenados, tenemos que ver las pruebas y todo esto que Dios nos hace pasar, ¿sí? Y aún hoy, en el día a día, todo lo que Dios nos permite, tanto económicamente, a veces yo lo veo en mi vida realmente, lo económico, algún problema familiar o algo, y Dios nos está preparando, ¿sí? Dios nos está preparando para todo lo que va a venir.
¿sí? Porque no quiere que perezcamos, ¿sí? Quiere que seamos gente de entendimiento que aún va a actuar en ese tiempo y no se va a acobardar, sino que va a ser esforzada y valiente. ¿Sí? Y por último podemos leer también Santiago 4, 10. Y dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Es como lo que dice el Sermón del Monte, ¿no? Bienaventurados los que sufren persecución, ¿sí? Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Ese es nuestro Dios, ¿sí? Ese es el Cordero que va a estar desatando los sellos, ¿sí? Un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor, ¿sí? Que aún no hace nada indebido, no busca lo suyo y aún tiene un amor que todo lo ha soportado hasta acá. Él ha soportado tantas blasfemias que se han hablado en contra de su nombre, pero aún Él ha callado de amor, ¿sí? Pero llega un momento que Él va a dar voces, nos dice Isaías 42, que va a dar voces como la que está de parto, ¿sí? Que va a vengar aún a sus escogidos, porque es muy probable que la iglesia, ¿sí? sea, de hecho es bíblico, la iglesia va a ser perseguida y va a perecer físicamente, no espiritualmente, físicamente, ¿sí? Y Jesús va a venir aún a vengar a todos esos, ¿sí? que nos han hecho sufrir a nosotros, ¿sí? a los santos, ¿sí? Pero Él es el que va a tomar cartas en el asunto, ¿sí? Por muchos años ha estado callado, pero Él va, ¿sí? a hacer oír su voz, ¿sí? Y aún sigue teniendo misericordia, porque aún a través de sus juicios Él siempre es atrapar el corazón del hombre, ¿sí? Como lo vimos en Mateo 24, todo eso que Él permite, las pestes y todo, el fin es atrapar nuestro corazón, es desnudarnos de todo para poder tener nuestro corazón, ¿sí? El fin de ese cordero quiere nuestro corazón, ¿sí? Así que quiero animarlos a que podamos indagar, ¿sí? Ir más profundo por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Su palabra dice que nosotros en 1 Corintios 2 dice que Él nos dio el Espíritu que procede de Dios, no el que procede del mundo, sino el de Dios, para que podamos ir más profundo y podamos conocer su corazón, ¿sí? Así que tenemos su Espíritu y tenemos su palabra, ¿sí? Este libro que es la historia de amor de Dios con la humanidad, ¿sí? Y Él nos las quiere contar, ¿sí? Para que no tengamos una narrativa incorrecta y nos ofendamos, ¿sí? Porque una de las trampas y artimañas que Satanás va a traer es la ofensa. Por no conocer, viene el engaño, el temor, la ofensa y aún la lujuria, ¿sí? Pero Él nos hace vencer por medio de conocerle, ¿sí? Y aún este es el deseo de Jesús que nos dejó en Juan 17, cuando Él dijo: Padre, que donde yo estoy, Señor, ellos puedan estar, para que puedan ver mi gloria. Así que el deseo de Jesús, más que nadie, es que le podamos ver y conocer, ¿sí? Y que podamos salir de nuestra superficialidad y empezar a ser profundos, ¿sí? En el conocimiento de Cristo. Así que tenemos tarea. Vamos a orar para terminar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque vos estás trayendo hambre, Jesús, a tu cuerpo, a tu iglesia. Señor, gracias porque es algo que vos estás produciendo. Señor, aún en cada rincón, Señor, de este mundo, tú estás despertando iglesias. Señor, comunidades donde buscan a Cristo, no quieren lo temporal, no quieren lo que vos le puedas dar a cambio, sino que ellos buscan tu persona. Señor, y sé que lo estás haciendo. Nos estás invitando a tu mesa, Señor, y como iglesia queremos obedecer al llamado de tu voz, al llamado de tu dulce voz, Señor, invitándonos: vengan. El COVID-19, las guerras, nación contra nación, son avisos, son alarmas que nos llaman y nos invitan a ver qué dice la palabra, qué es lo que Dios está diciendo, qué es lo que Dios quiere hacer. Señor, tú estás llamando en tu misericordia, no nos dejas afuera. En tu misericordia tienes paciencia para que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Y
Y te damos gracias por esto, Señor, y queremos ser responsables y queremos ser obedientes y queremos responder, Señor, y como iglesia sentarnos a tu mesa, a escuchar lo que hay en tu corazón, a escuchar lo que has callado por más de 2000 años. Señor, queremos escuchar aún el deseo ardiente que arde día y noche, Señor, desde la eternidad, de querer habitar con tu creación. Señor, queremos pararnos a favor de ese deseo, Jesús. Señor, sigue despertando líderes, pastores, sigue despertando niños, Señor, adolescentes, Jesús, sigue despertando aún aquellos perdidos, Señor, que están lejos. Señor, sigue despertando, atrayendo los corazones, Señor, a sentarnos a esta mesa para escuchar y ver tu corazón, Señor, y comer aún de esas delicias que hay a tu diestra, Señor, porque hay un maná, hay un pan, Señor, hay algo que es mejor, que nos sacia más, Señor, que las cosas de este mundo. Hay algo, Señor, que pueda satisfacer nuestro corazón y es conocerte a vos. Fuimos creados para conocerte, fuimos creados para verte, fuimos creados para escuchar tu voz, Señor. Ese es el diseño original, Señor, escuchar tu voz, tener una relación, una amistad, Señor, ser familia contigo, Señor. Ese es nuestro diseño, Señor, y sabemos que mediante, Señor, estas dinámicas que van a ser un poco fuertes, Señor, pero aún tú nos las suavizas cuando dices que no tengan miedo, no se turben porque todo esto es necesario y tiene que pasar, porque yo los quiero llevar a ese jardín de nuevo, yo los quiero volver a tocar, quiero que me puedan tocar, quiero que me puedan ver, quiero que nos podamos abrazar, quiero que esto sea físicamente, porque hoy es en parte, hoy es espiritual, pero van a poder verme cara a cara, Señor, y ese es tu deseo, Señor. Y lo estás compartiendo a esos entendidos, a esos amigos del novio, Señor, como lo fue Juan el Bautista, aún como lo fue Daniel y sus amigos, Señor, que pudieron vivir en medio de ese sistema de Babilonia, Señor, y en su corazón, Señor, ellos tenían comunión con vos y eran entendidos en los tiempos, eran entendidos de tu plan, Señor, eran entendidos, Jesús, de lo que vos ibas a hacer aún con ese pueblo, Señor, Israel, aún en medio de la cautividad, Señor. Ellos entendían, Señor, porque eran íntimos, Señor, y despierta a esos amigos a los cuales vos le podés contar tu historia de amor y aún de dolor, Señor, porque aún tú te dueles por el ser humano que hoy está distraído, que hoy tiene otros amantes, Señor, y tú quieres volver a traer esos corazones para que solamente te puedan corresponder a tu amor, Señor. Por eso acá estamos, Jesús, acá estamos. Haznos esos amigos, Señor, y sigue despertando en las naciones a esos amigos de entendimiento. En el nombre de Jesús, amén.